¿no? Bueno, dicen que una muy buena manera de unir a las personas es encontrar un enemigo en común. Este estribillo que escuchan los occidentales una y otra vez de que los judíos controlan los medios, controlan los bancos, controlan los gobiernos, controlan la política exterior de Estados Unidos. Todo. ¿Qué le dirías a una persona que hoy, vamos a aterrizarnos a la época de hoy, Sí. publica sin saber Free Palestine y From the River to the Sea? Entonces ya a los judíos les tocó 1/8 de lo que les habían prometido originalmente y el otro 1/8 era para un segundo Estado árabe palestino. ¿Ok? No se propuso la creación de un Estado judío sobre Palestina. ¡Qué máquina, güey! Doctor Francisco Gil White, por tercera vez en este podcast, en un set diferente. Te tocaron los principios del podcast así como viene. De hecho, fuiste de los primeros invitados. Estoy muy contento de tenerte aquí. ¿Ah, sí? ¿Yo fui de los primeros? Sí. Ah, fuiste de los primeros y fuiste de los primeros que cambiaron la manera en la que yo quería hacer los episodios, porque platicábamos antes de empezar a grabar. A mí me importa mucho el storytelling de las personas y contigo fue la primera vez que cuando tuve un episodio, una entrevista con alguien que sabe mucho de muchos temas y vine a aprender sobre cosas que no tenía idea. Por lo general, los otros episodios son que yo veo perspectivas de vida de las otras personas para poder aprender de ellas. Entonces, a tenerte aquí de regreso es una cosa increíble. No, y vamos a hablar de un tema controversial. Muchas gracias. Un tema controversial, no, yo no hago eso, ¿eh? Casi no, ¿verdad? Sí, no. De hecho, te equivocaste de invitado. Yo creo que la gente no sabe, pero hay una historia desde hasta atrás de cómo comenzaste todo este camino de, pues parecería ser una persona controversial que viene desde la universidad. Pues no desde la universidad, desde un trabajo en la universidad. Bueno, me gustaría que tú platicaras completo. Viene del contexto de universitario, correcto, eso sí. Pero yo ya había terminado la universidad. Así es. Entonces, esto es cuando un poquito de background para que se entienda, ¿no? Necesitamos el contexto un poquito atrás. Es que yo soy antropólogo. Yo hice un doctorado en UCLA, en antropología evolutiva, la llamamos. Y fui a UCLA porque ahí se podía hacer antropología biológica y antropología cultural en una misma tesis. O sea, podías combinar ambas ramas de la antropología, cosa que no podías hacer casi en ningún otro lado, por lo menos en ese momento. Yo creo que ahorita es todavía peor. Pero UCLA era uno de como de 3 lugares nada más que había en ese momento donde estaban iluminados y estaban combinando el enfoque biológico con el enfoque sociocultural, el enfoque evolutivo de psicología evolutiva, etcétera, con el enfoque sociocultural. Y mi tesis está enfocada en tratar de entender mejor cómo fue que evolucionaron los sesgos cognitivos que nos vuelven vulnerables al emprendizaje político racista, ¿no? O sea, ¿por qué es que las ideologías racistas reclutan a tanta gente? ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué hay ese sabor por el racismo que a tanta gente tanta gente disfruta de demonizar a otros pueblos y de odiarlos, etcétera? ¿De dónde viene eso? Esa era mi pregunta. Y entonces produje una tesis, mi tesis de doctorado, que contiene una nueva teoría. Bueno, en ese momento era nueva. Ya he envejecido bastante. Pero en aquel momento era una nueva teoría sobre cómo fueron evolucionando las estructuras mentales de los humanos, a qué presiones selectivas estaba respondiendo la transformación de la psicología humana, que terminamos con ese diseño. ¿De qué año estamos hablando? Esto es... yo entregué mi tesis en el año 2001. Es cuando la terminé, ¿no? Bueno. Y esa teoría sobre los orígenes del racismo le gustó mucho al Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania. Y entonces, pues, me ofrecieron una chamba, me ofrecieron una posición de profesor en el Departamento de Psicología para que enseñara yo
psicología biocultural y la psicología de la etnicidad y del racismo. Estos eran los temas que yo impartía allí. Y también me ofrecieron una plaza de investigación en un centro de investigación que acababan de crear, que se llamaba el Centro Solomon Asch para el Estudio del Conflicto Etnopolítico. Y ese era un think tank que era una creación conjunta del Departamento de Psicología y el Departamento de Politología. Y pues esto para mí era, hazte cuenta que yo aterricé en el cielo. O sea, yo ni siquiera, cuando a mí me ofrecieron esta plaza, esta doble plaza, yo ni siquiera había entregado mi tesis. O sea, me fueron como a sacar de mi programa de doctorado. Yo todavía no estaba buscando trabajo. Y me dieron una beca para que estuviera yo un año en la Universidad de Pensilvania, terminando la tesis, y luego a la hora de terminar, entregarla, y ya me estaba esperando entonces mi plaza de profesor. Entonces, para mí todo esto fue, hazte cuenta, como aterrizar en el cielo. Estaba yo. Me gustaría irme todavía un poco más atrás. ¿De dónde crees que venía esa pregunta que te llamaba tanto la atención sobre ¿Por qué me interesó averiguar de dónde viene el racismo? Correcto. Pues porque cuando yo era niño, para mí el asunto de la identidad cultural o de la identidad nacional, digamos, la identidad étnica, la identidad social en general, pero se siente más fuerte con cosas como la identidad nacional o étnica, porque esas son muy intensas para la mayoría de la gente, ¿no? Y entonces yo, pues, miraba para mis adentros y yo decía, bueno, yo no lo siento tanto. Cuando la gente se emocionaba con la bandera y con México y el país, y México es lo máximo. Yo decía, pues sí está increíble México, pero otros países también son muy bellos y tienen culturas muy interesantes, y a mí me costaba un poco de trabajo esta posición de que México es lo máximo y mejor que todo. Y yo decía, pues sí está increíble, pero hay otros países. O sea, como que para mí era muy obvio que era un accidente que yo hubiera nacido aquí. Y entonces, pues no es que yo no aprecie, a mí me encanta México, pero yo no, como que no se me daban esas emociones nacionalistas que yo veía que a la gente la poseían, ¿no? De pronto. Y cuando jugaba la selección y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí lo sentía, no te estoy diciendo que no lo sintiera para nada, pero yo veía que yo tenía una cierta distancia con esto. Y eso puede haber tenido algo que ver, esta es mi intuición, con el hecho de que yo nací en Estados Unidos. Entonces yo pasé mis primeros años, los pasé allá aprendiendo a hablar inglés al mismo tiempo que el español y demás. Y el resto de mi vida, mis papás fueron cuidadosos en mantener una conexión con la cultura estadounidense. Me metieron a escuelas aquí que tenían muchísimo inglés y profesores gringos y así. Y muchos viajes a Estados Unidos. Todo eso contribuyó a mi mitología personal de que yo también era gringo, ¿no? Yo no nada más era mexicano, yo también era gringo. Entonces, el tener dos identidades como que las diluyó las dos. Y entonces yo no sentía ninguna de las dos demasiado fuerte. Yo creo que quizás pudiera venir de ahí, ¿no? Y entonces el fenómeno de la identidad étnica, la identidad nacional, como yo no lo sentía tan fuerte, para mí siempre era una pregunta, ¿eso de dónde viene? ¿Eso por qué posee a la gente de esta manera? Y yo tenía también la intuición de que pudiera ser cierto que el racismo y la xenofobia pudieran ser la otra cara de la misma moneda del orgullo nacional, el orgullo étnico que la gente siente, ¿no? Bueno, dicen que una muy buena manera de unir a las personas es encontrar un enemigo en común. Por ejemplo, ese tipo de reflexiones, ¿no? me hacían pensar que este asunto del nacionalismo es otro, o el orgullo étnico, es la otra cara de la moneda de el odio hacia el otro, ¿no? Que no creo que sean necesariamente que vayan juntos. Yo sí
Por supuesto que pienso que es posible sentir mucho orgullo nacional sin odiar a nadie, claro que sí, pero yo intuía que había cierto, como que hay cierto pegamento ahí, como que si hay mucho orgullo nacional, también se empieza a volver más probable que se desarrolle un instinto racista, ¿no?, hacia los demás, y viceversa, que digo, por lo menos tenía yo esa intuición, ¿no? Okay. Y entonces yo veía, observaba esto, pero yo no iba en la dirección de la antropología al principio. Yo primero me volví músico, estudié composición, pero siempre tuve ¿qué te diré? Como una personalidad muy antropológica. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho entender mejor cómo piensa la gente, por qué se comporta de la forma como se comporta. Y lo que es, digamos, lo que es súper característico de un antropólogo es que lo que te parece fascinante y misterioso no son las cosas extraordinarias que de pronto hace la gente, sino las cosas que hacen todos los días. Las cosas súper normales que todo mundo hace casi sin preguntarse por qué las están haciendo, que son totalmente cotidianas, normativas, establecidas, tradicionales. Es que todas esas vienen arraigadas de raíces y de cosas como que ya traen cargando desde siempre. Bueno, para el que realmente es un antropólogo, todas esas cosas normales son muy raras. Uno las ve con un ojo como si fueras un extranjero. Y esto es por qué están haciendo esto, ¿no? Porque si eres un extranjero, esa mirada es muy fácil, ¿no? Pero el antropólogo tiene esta mirada inclusive para con sus compatriotas, ¿no? Y yo tenía eso, yo siempre me he sentido un poco un fuereño, viendo a mi propia sociedad como con la mirada de un fuereño. Y los extranjeros de todos géneros, para mí siempre han sido muy emocionantes. Para mí es muy emocionante conocer culturas distintas y... Interrumpimos un poco, además, toda la parte que estabas platicando de esta tesis que empieza a marcar este camino, pero... Entonces de ahí viene. Yo estaba muy interesado en este asunto de la identidad étnica, la identidad nacional. Y me gustaría preguntarte también, y que siga con la historia, ¿no? Pero al final platicábamos afuera que yo decía, bueno, creo que Francisco es un poco sionista. Y tú me contestaste que la única persona más sionista que tú a lo mejor era el creador del sionismo. No, bueno, tampoco quiero ser tan presumido, pero sin duda decir que soy un poco sionista no me describe. Okay. Eso no me describe. Muy sionista. Sí. ¿Por qué? Bueno, son varias razones, pero si te contesto eso ahorita no vamos a terminar la otra pregunta. Venga, me encanta. ¿En qué orden? ¿Vamos a seguir? ¿Seguimos? Seguimos como estábamos con la anterior. Vamos ahorita, a llegar ahí, ahorita regresamos. Sí, exacto. Venga. Ahorita regresamos. Entonces, primero estudié música. Estudié composición en New England Conservatory, en Boston. Y a la mitad de la carrera de música me di cuenta que yo tenía que ser antropólogo. Ahí fue. Estaba yo entrando a las librerías y sacaba siempre libros de antropología, leía etnografías enteras, y al mismo tiempo me metía a la biblioteca de Northeastern University, porque Northeastern era nuestro vecino del conservatorio. Y había un acuerdo en el que ellos podían usar nuestra biblioteca de música y consultar los 100 libros de música que teníamos ahí. Y nosotros podíamos entrar a su biblioteca, que tenía millones de libros, porque es una universidad muy grande. Y para mí eso me funcionaba muy bien. Entonces yo soy muy nerd, tenía muchas preguntas sobre la evolución del comportamiento humano y este tipo de cosas. Entonces me metía yo a la biblioteca y sacaba libros sobre biología evolutiva y sociobiología, etc. Y ahí me fui clavando, ¿no? Y después de un rato de hacer esto, me di cuenta que tenía yo que cambiar de rumbo. Y pues terminé la carrera de música, la terminé. Pero ya para cuando la terminé ya estaba yo armando el camino para volverme antropólogo, que había algunas dificultades porque haberme licenciado como músico pues no me daba ninguna credencial que impresionara a nadie para decir sí, este es antropólogo, ¿no? Entonces, primero hice una maestría en la Universidad de Chicago, que era una maestría muy amplia en ciencias sociales, que era un programa muy flexible y a mí me permitieron meter todas las materias de biología que yo quise. Entonces yo me armé un programa
de simultáneo de biología y ciencias sociales, porque yo estaba convencido que el comportamiento humano requiere un enfoque biológico. holístico. Exacto. Ujú. Y eso me preparó para luego solicitar entrada a justo esos 3 doctorados que estaban haciendo esto que a mí me interesaba, que era combinar la biología evolutiva con las ciencias sociales más tradicionales. Y logré entrar a las 3. Las tres me ofrecieron entrada. Y entonces me fui con Robert Boyd, que era justo el académico con el que yo quería estudiar. Él es el gran pionero de aplicar la matemática de la teoría de juegos darwiniana, que fue desarrollada para razonar sobre la evolución de los rasgos genéticos. Él tomó ese aparato matemático, lo modificó para los problemas de la cultura, y él y Peter Richardson desarrollaron todo una familia de modelos para razonar sobre la evolución de los sesgos cognitivos que son responsables del aprendizaje social. Porque esto es lo que es central en la antropología. En la antropología estamos estudiando la cultura. Lo que más nos interesa es la cultura. Es por qué los fulanos de acá comen así y asado. Correcto. Y los fulanos de por allá comen distinto. Y por qué se saludan así de una manera aquí y se saludan de otra manera allá. Y estos por qué se ofenden con este chiste y los de acá creen que es muy chistoso. Y todas esas cosas son las que nos fascinan a los antropólogos. Y entonces el proyecto de Boyd y Richardson es desarrollar una familia de modelos de matemáticos que nos ayuden a razonar sobre los procesos evolutivos que plasmaron esas adaptaciones de aprendizaje social que son responsables de que todo esto varíe tanto, de que tengamos tantas distintas maneras de convertirnos en un ser humano. Bien, ¿no? Entonces, comienza este camino. Y ese camino fue el que yo fui a estudiar con él porque yo quería obtener las herramientas que me iban a permitir desarrollar una mejor teoría de por qué hay racismo. O sea, desde el principio... Enfocado a lo mismo, siempre hacia yo allá. Siempre tenía esta meta. O sea, yo me volví antropólogo para estudiar esto. Yo tenía... La meta de mi tesis fue inclusive anterior a decidir que iba a ser antropólogo, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Me dediqué todo mi doctorado, me dediqué a tratar de entender mejor, porque la literatura que existía sobre los problemas del conflicto étnico y el racismo, desde el punto de vista teórico, me pareció muy pobre. Hacía realmente falta una mejor teoría, y eso es lo que yo traté de producir. Y la teoría gustó mucho desde el principio, ha sido una teoría muy exitosa, es muy citada. Y al Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, pues les fascinó. Me agarraron y me metieron ahí. Y yo estaba fascinado porque... ¿Cuántos años tenías? No, hombre, tenía yo 30 años. Justo 30 años. Y estaba yo justo donde quería estar, en el East Coast. A mí me encanta el East Coast. Me gustan esas ciudades viejas, gringas del East Coast, con sus barrios coloniales, céntricos, de mucho ladrillo y los brownstones y todo esto. Me encanta a mí ese paisaje urbano. Y entonces estaba yo y logré conseguirme un depa justo sobre el río Delaware, con la vista del puente de Franklin, el Franklin Bridge, que es un puente colgante azul divino. Ese enfrente de mi ventanal, de mi terraza, que daba al río. Una locura. Estaba yo viviendo una película de Hollywood. Dije, ya la hice, mano. Ya aquí estoy, ya. Como dicen en inglés, like a pig in poop, ¿no? Como cerdo en caca, ¿no? Así de contento estaba yo. Y me duró un ratito ese gozo, pero me sucedió que estando en el think tank, en el centro de investigación, pues me empecé a interesar mucho en el conflicto árabe-israelí. Y porque ese era el tema más, digamos, estudiado dentro de ese centro de investigación. Y ahí, escuchando a los ponentes que traían y a los
¿cómo les dicen? Los pesados, ¿no? Los directores del centro, que eran, sobre todo uno, era muy experto, se suponía, en el conflicto árabe-israelí. A eso le había dedicado toda su carrera académica. Entonces estaba yo escuchando todo el tiempo ponencias y se compartían artículos sobre el conflicto árabe-israelí, el proceso de Oslo, que es el proceso diplomático que generó los famosos acuerdos de Oslo que firmaron el gobierno de Israel con OLP Fatah, ¿no? Que es la organización que se decidió era la representante legítima de los árabes palestinos, ¿no? Entonces, todo los acuerdos de Oslo fueron para meter a OLP Fatah al Estado de Israel en pos de seguir negociando, ¿no? Que gobernaran a los árabes musulmanes en los territorios disputados, Judea, Samaria y Gaza, y que se les diera cierta autonomía para ir preparando las cosas para quizás ahora sí considerar la creación de un Estado palestino, ¿no? Todo eso era lo que se estudiaba en Chaval, en este centro. ¿Qué fue primero? ¿La idea de un Estado palestino o la idea de un Estado israelí? Ahorita te contesto eso. Ahorita nada más te quiero contestar la primera pregunta y ya acabamos. Venga. Ya acabamos. Y entonces, clavándome cada vez más en el estudio del conflicto árabe-israelí, que lo convertí en un tema de mi propio interés académico. No había sido. Yo estaba interesado en el racismo general, no en particular en el antisemitismo. Pero ahora, influenciado por todo este clima en el que ahora estaba, pues me empecé a interesar muchísimo. Empiezo a estudiar la historia del movimiento sionista, por un lado, y la historia del movimiento árabe palestino, por el otro lado, ¿no? Entender las dos ramas del conflicto. Y que me voy enterando, y todo esto estaba en la biblioteca, o sea, no creas que yo fui a hacer un trabajo heroico de descubrir documentos, ¿no? Como Indiana Jones, sí, ¿no? Sí. Documentos en un baúl abajo del desierto y defendiéndome de los booby traps. No, estaba todo en la biblioteca. Y me tomó 2 semanas esta investigación. Y lo que vi, después de 2 semanas de trabajo investigando la historia del movimiento árabe palestino, fue que el padre fundador del movimiento árabe palestino, un señor que se llamaba Haj Amin al-Husseini, ese señor, después de organizar varios ataques terroristas contra los judíos que vivían en el mandato británico de Palestina, porque ahí empieza la carrera de este señor, era el muftí de Jerusalén. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como te digo, ya había organizado varios ataques terroristas contra los judíos. Estalla la Segunda Guerra Mundial y se va primero a Irak, donde organiza otra matanza de judíos, porque para eso servía este señor. Era muy, muy famoso. En todo el mundo musulmán lo consideraban un gran hombre y mucha gente creía que iba a ser el siguiente califa. Entonces era un tipo que tenía un prestigio internacional tremendo. Y de hecho, su última oleada terrorista contra los judíos en el mandato británico de Palestina la había organizado con armas que le había enviado Adolfo Hitler y Mussolini. ¿Okay? Entonces tenía una proyección internacional tremenda. Entonces se fue a Irak primero, en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Había creado tanta violencia en el mandato que los británicos, aunque lo habían favorecido durante mucho tiempo, ahora sí tenían que hacer como que lo trataban de arrestar, ¿no? Entonces él se escapa y se va a Irak. Y en Irak lo reciben como si fuera un jefe de Estado, por esta proyección internacional que tenía. El gobierno de Irak en ese momento era muy pro-nazi y le dan una especie de burocracia con un presupuesto para que él dé órdenes y dirija gente y demás, y con eso organizó una matanza de judíos en Bagdad que se llama el Farhud. Hablando de, y también que gustaría entrar en ese... No, déjame nada más terminar, porque sí. No tengo que llegar a lo más tremendo. Venga. Después de organizar el Farhud, que acabó con la vida de los judíos en Bagdad, que es una comunidad, o sea, esto viene desde que era Babilonia, o sea, llevaban 2500 años ahí. Se va a Italia, a Roma, donde Mussolini lo recibe como si fuera jefe de Estado,
otra vez, con toda la pompa y los dignatarios y las banderas y lo que tú quieras. Y luego se va a Berlín. Y en Berlín pasa lo mismo. Lo reciben como jefe de Estado, salen todos los oficiales, los funcionarios nazis a saludarlo. Los nazis filmaron todo el evento porque era obviamente un evento histórico de primer orden para ellos. Este señor era un antisemita con muchísima experiencia, tenía logros indiscutibles en materia de organizar matanzas de judíos, era un verdadero experto. Entonces los nazis lo recibieron con muchísimo aprecio y respeto. Y salió el propio Adolfo Hitler a recibirlo. Y se sentaron y tuvieron una junta muy importante en la que llegaron a unos acuerdos claves. Todo, las cámaras rodando y estos platicando y todo sobrevive el rodaje. Yo lo enseño en uno de mis documentales y sobreviven las minutas de la junta porque los nazis todo lo documentaban y casi toda su documentación sobrevivió a la guerra. Y en las minutas de la junta ves que Husseini y Hitler acordaron que iban a trabajar juntos para exterminar a todos los judíos que vivían en el mandato británico de Palestina. Ese es uno de los acuerdos a los que llegaron. Y luego, repito, este señor Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Y este señor, después de esta junta que tuvo con Hitler, ya no se fue. Se quedó en Europa, en la zona controlada por los nazis. También le dieron una burocracia, igualito que en Irak. Aquí le dieron una burocracia que se llamaba Bureau des Gros Mufti. Y un presupuesto, ¿no? Y lo pusieron a trabajar. Dijo, pues este es un antisemita cinta negra, octavo dan, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y entonces Husseini fue muy importante, por ejemplo, en la propaganda nazi. Había todo un programa de propaganda dirigido hacia los musulmanes, y eso se volvió el trabajo de uno de los trabajos importantes de Husseini, atizar el odio de los musulmanes para que salieran a matar judíos en alianza con los nazis alemanes. Otra cosa que se puso a hacer fue que se puso a reclutar multitudes gigantescas de musulmanes para formar divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler. La SS es el órgano paramilitar pseudopolicíaco de inteligencia que fue responsable de organizar la solución final, ¿no? Y muchas otras cochinadas. Esa es la SS. Y pues Husseini reclutó divisiones enteras de musulmanes bosnios y albaneses de Kosovo a la SS de Heinrich Himmler, y estos participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto, asesinando serbios, judíos, gitanos, en unas masacres gigantescas. Y la tercera cosa, la peor de todas que hizo Husseini, según el testimonio del segundo de a bordo de Adolfo Eichmann, ¿okay? Tu público ya no va a saber quién es Adolfo Eichmann porque hoy ya nadie sabe nada sobre la guerra, ya la guerra ya desapareció, pero entonces lo tengo que explicar. Adolfo Eichmann es el reconocido director del sistema de campos de muerte que crearon los nazis para exterminar al pueblo judío europeo en la Segunda Guerra Mundial. Ese es Adolfo Eichmann. Y según el segundo de a bordo de Eichmann, su brazo derecho, que se llamaba Dieter Wisliceny, Eichmann y Husseini se volvieron mejores amigos. Y juntos idearon y dirigieron y codirigieron todo ese sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo en la Segunda Guerra Mundial. Repito, este Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino. No lo enjuiciaron. Terminó la guerra y escapó la justicia. Lo dejaron ir, esa es la realidad. O sea, lo tenían en arresto domiciliario cerquita de París, y lo dejaron ir. Y se fue a una embajada árabe y le regalaron un pasaporte y se largó. Y se refugió al principio se refugió en Cairo. Luego creo que se fue a Líbano. Pero
En Cairo estaban llegando muchos nazis a que los protegiera Gamal Abdel Nasser, nazis alemanes, y aprovechó que estaban esos nazis ahí y con ellos le consiguió entrenamiento nazi alemán a un grupo de adolescentes, entre ellos Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y algunos otros, y estos se convierten entonces en Al-Fatah. Al-Fatah es el órgano de posguerra que creó Husseini. Y Al-Fatah, ya para 1970, se había comido a la OLP, a la así llamada Organización para la Liberación de Palestina, que había creado Nasser en 1964. Para finales de los 70, Al-Fatah se había comido a la OLP, preservando el nombre. Por eso yo siempre digo OLP-Fatah. Y esta es la organización salida de la solución final nazi, creada por el exterminador nazi del pueblo judío europeo, que el proceso de Oslo había metido a Israel, ¿no? Entonces yo, después de 2 semanas de estar investigando esto, yo digo, a ver, o sea que lo que pasó fue que los gobernantes de Estados Unidos crearon un proceso diplomático para meter al Estado judío, que es el Estado que fue creado para proteger a los judíos de los genocidios nazis, ¿no? Para meter a ese Estado a una organización creada por el exterminador nazi del pueblo judío europeo. Y, bueno, pues alguien tiene que explicar esto, ¿no? Porque en ese momento yo no tenía un modelo claro de por qué había sucedido esto. Pero obviamente que era muy peligroso para el pueblo judío. Obviamente que no tenía ningún sentido moral ni lógico si lo que te interesa es la paz, ¿no? Que hubieran metido a esta organización a gobernar a los árabes musulmanes en los territorios que son militarmente estratégicos de Judea, Samaria y Gaza. Entonces yo dije, bueno, pues no sé qué pasó aquí, pero una cosa sí pude documentar, porque una pregunta sí pude contestar, que fue, ¿cómo es posible que yo nunca me hubiera enterado de esto? Porque, a ver, yo no era un ciudadano común. Yo se suponía que yo era un experto en conflicto étnico, trabajando en las mejores universidades del mundo, ¿no? Ya me habían dado mi doctorado. Se supone que yo ya había sido formado como experto en conflicto étnico, y el conflicto árabe-israelí es el más famoso del mundo, es el más comentado, está en la primera plana de todos los diarios, en la hora clave de los noticieros. La primera noticia siempre es Israel, ¿no? Entonces, el conflicto étnico más comentado del mundo, y yo, doctor en conflicto étnico, y yo nunca había oído hablar de Husseini. Nadie me lo había platicado, nadie me había dicho nada. Siendo que la historia de Husseini es dramática, porque no solamente es el exterminador del pueblo judío europeo, sino que además es el creador de la organización que los jefes gringos habían metido al Estado judío. Aquí, esta es una historia muy rara, muy interesante, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿por qué yo nunca oí hablar de Husseini? Esa sí la pude contestar. Es porque a partir de más o menos del año en el que yo nací, que es 1969, más o menos a partir de ese año, no se volvió a mencionar a Husseini en ningún lado. 2 años atrás, todavía un fulano Shechtman había publicado un libro entero sobre Husseini, 1967. Pero después de ese libro, ya para cuando yo nací, no se podía encontrar ya ninguna mención de Husseini en ningún diario o en ningún trabajo académico. Y entonces pasaron algunas décadas y la conciencia de quién había sido, de que hubiera existido siquiera Husseini, se esfumó. No para los árabes, ellos lo recuerdan siempre. Para ellos es un héroe, Hajj Amin al-Husseini. Y ellos lo comentan mucho. Y es parte de su cultura recordar a Husseini. Y las organizaciones terroristas de OLP Fatah y Hamas y tienen días para recordar a Husseini y nombran escuelas, Hajj Amin al-Husseini. Ahí todo el tiempo se está comentando a Husseini. Pero desapareció de la conciencia de los occidentales, cuando había sido mundialmente famoso. O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios británicos en el House of Commons gritando que por qué no estaba siendo enjuiciado en el Tribunal de Guerra de Nuremberg Husseini,
¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo han llevado todavía al patíbulo a este? Estaban furiosos y estaban exigiendo saber por qué el gobierno británico no se había encargado de que lo arrestaran bien y se lo llevaran al tribunal. Era famoso. Y lo querían enjuiciar por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, porque estaban conscientes del papel que había jugado este señor. Entonces, esto fue realmente dramático, ¿ok? Realmente dramático. Enterarme de Husseini, enterarme de que se había, pues, al parecer impuesto un silencio sobre Husseini y darme cuenta también que ese silencio sobre Husseini es lo que había vuelto posible el Tratado de Oslo para traerse a la organización de Husseini o LP Fatah adentro del Estado judío. Porque si la gente hubiera seguido hablando de Husseini en Occidente durante todas esas décadas y tú llegas a principios de los 90, que es cuando echan a andar toda esa negociación para luego firmar en 93, 94 los acuerdos de Oslo, ¿no? Si en esas décadas anteriores la gente hubiera seguido hablando de Husseini y hubiera sido un top of mind, ¿no? Que Husseini era el padre fundador del movimiento árabe palestino y el exterminador de los judíos europeos, ¿no? Todo eso, todo el mundo lo trae en la corteza prefrontal, ¿no? Pues entonces no puedes hacer el proceso de Oslo. Imposible. Los israelíes todos y los judíos de la diáspora todos hubieran dicho, esto es absurdo, ¿cómo es posible que quieran meter a la organización de la persona que nos mató a todos al Estado judío cuando creamos ese Estado para protegernos? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Esto es un ataque. No lo vamos a permitir. Eso es lo que hubiera pasado. Entonces, aquí había algo muy sospechoso, muy preocupante, ¿no? No sabía yo cuál era el modelo exacto para explicar todo esto, pero obviamente que era muy preocupante. Y entonces, pues lo publiqué. Alguien lo tiene que decir, ¿no? Entonces lo publiqué. Y luego me buscaron de Israel National News, porque lo publiqué en un blog que yo tenía con Jared Israel. Era su blog, pero yo colaboraba con él. Se llamaba The Emperor's New Clothes, las ropas nuevas del emperador. Y una vez que lo publiqué ahí, lo vieron en Arucheva, en Israel National News, que es el servicio de información de los sionistas religiosos en Israel. Y entonces ellos vieron el artículo, me dijeron, oye, esto está muy bueno, déjanos republicar esta historia de la OLP, porque lo que publiqué fue una historia de todo el movimiento y con todo esto que te acabo de platicar y otras cosas más. Y les dije, sí, lo pueden publicar, pero con una condición, tienen que poner todos los pies de página. Porque todavía en ese entonces, hace más de 20 años, no era norma todavía en el periodismo alternativo de Internet, el periodismo ciudadano que florece con la revolución del blog, todavía no se volvía común poner pies de página. En el momento en que empiezas a poner pies de página, haces la transición del periodismo tradicional que teníamos al periodismo científico del mundo del blog. Valía. Exacto, porque cuando la gente puede checar tus fuentes, ahí ya empiezas a hacer ciencia, porque la gente puede ir a revisar si tu documento de hecho decía eso, si el documento existe, si lo exageraste, malinterpretaste, si lo inventaste. Todo eso se puede empezar a revisar cuando la gente se empieza a disciplinar a no decir cosas que la gente no puede checar. Porque si la gente no puede checar lo que yo digo, pues yo puedo decir cualquier cosa. Correcto. ¿No? Y eso lo hace el New York Times todo el tiempo. Todo el tiempo el New York Times dice, un fulano que pidió que mantuviéramos su anonimato nos dijo que bla, bla, bla. Y fuentes que pidieron no ser reveladas dijeron que bla, bla, bla. Claro, es la mejor manera de decir lo que quieras. Exacto, no sabemos si esas fuentes existen. No sabemos. Entonces, lo que realmente es científico es siempre decir cuál es la fuente, poner el pie de página para que el lector, el que sea, pueda ir a buscar esa información y confirmarla o desarrollar su propia opinión de qué tan buena es la evidencia que está ofreciendo el autor, ¿no? Entonces yo les dije, es muy importante que pongan todos los pies de página porque lo que yo estoy diciendo en este artículo es tan escandaloso. Es muy fácil de rechazar. Exacto. Esto rompe el paradigma que todo el mundo tiene en la cabeza. Y no les van a creer nada. No va a servir de nada este artículo a menos que pongan todos los pies bajo. Me dijeron, no, claro, los ponemos. Lo publicaron en 4 partes. Es una cosa larguísima. Es casi un librito. Pusieron todos los pies de página. Y la consecuencia personal para mí de haber publicado ese artículo fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania.
Y así fue como yo llegué a este asunto de la obsesión por entender el antisemitismo, porque cuando me corrieron de la universidad, lo que yo percibí fue un sistema todavía mucho más grande que el que me había imaginado. Porque lo que yo estaba percibiendo era un universo antisemita que tenía que ver con la gente que tomaba las decisiones de Estado en Estados Unidos, porque me parecía poco probable la hipótesis de que hubieran hecho todo el proceso de Oslo sin entender lo que estaban haciendo. ¿Cómo? Si toda la información estaba en la biblioteca. No era difícil conseguirla. Y las agencias de inteligencia de Estados Unidos son las más sofisticadas del mundo. Entonces, obviamente, toda la información que es de dominio público, pues ya la manejan. Ellos tienen, además de esa información, tienen muchísima información que por ejemplo, yo no puedo examinar, porque no tengo esa burocracia de inteligencia recolectándola de algunas formas ilegales, con ejércitos gigantes de agentes que todo lo mueven al centro y luego lo analizan yo no tengo eso, ¿no? Entonces, si yo en 2 semanas de trabajo en una biblioteca, por favor, pude enterarme de toda esta historia del movimiento árabe-palestino, pues obviamente que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA y la NSA y todas saben qué es el movimiento árabe-palestino. ¿Cómo no lo van a saber? ¿No? Entonces, pero yo no había percibido todavía digamos, la envergadura de la corrupción. Y cuando me corrieron de la universidad, ahí sí ya percibí un universo de corrupción muy grande. Porque obviamente que la universidad le estaba haciendo el trabajo a la gente que organiza estos procesos diplomáticos internacionales. La universidad obviamente no era independiente, sino porque me estaban despidiendo. ¿Qué había hecho yo? Cuando me empezaban a amenazar, me decían, oye, es que esto esto no se puede decir. Y yo les contestaba, ¿de qué hablan? No puedo procesar lo que me están diciendo. Me parece incoherente. ¿Cómo que esto no se puede decir? Yo soy un experto en conflicto étnico. Esto es un conflicto étnico. Ustedes me contrataron porque soy un experto en conflicto étnico. Me dieron una plaza de investigación en un centro de investigación de conflicto étnico. Y lo que yo publiqué fue la historia de un conflicto étnico. Para esto me pagan. ¿Cómo que no? ¿De qué hablan? Les dije, si hay algún error, alguna exageración, lo que sea, en lo que yo escribí, cualquier defecto en lo que yo escribí, pues ustedes denme la documentación que corrige lo que yo acabo de publicar y si me convence, mañana me retracto en público. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún interés en decir mentiras. Me contestaron, no, esto es lo que tú publicaste, está impecable. Tu documentación está impecable. Así me contestaron. Ellos usaron esa palabra. Tu documentación está impecable, pero no nos gusta la interpretación. ¿Ves? Entonces, ¿cuál era mi interpretación? Pues mi interpretación que el Estado de Israel estaba en peligro. Esa era mi interpretación y 7 de octubre me da la razón. De hecho, no sé si te parece buen momento para empezar a hablar del 7 de octubre. Claro, perfecto. Antes de pasar al 7 de octubre, ¿qué crees como antropólogo que motiva o que exista, o sea, qué motivó a estas personas a buscar una solución final para exterminar a los judíos? ¿A qué personas te refieres? A los que crean los movimientos, a los que empiezan los movimientos. O sea, por ejemplo, a las personas que... es que aquí puede haber más de una pregunta. O sea, sí es bien importante separar. Entonces, tú me podrías estar preguntando, por ejemplo, ¿qué motiva a los mandamases maquiavélicos que arman estos procesos políticos, muchos clandestinos, y empiezan a mover fichas en el tablero de ajedrez geopolítico, etcétera? O sea, ¿por qué destruir a los judíos? Exacto, pero esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿por qué la gente de a pie odia a los judíos? Y estas son 2 preguntas distintas. Venga, me gusta. ¿Okay? Están relacionadas porque en el modelo que yo defiendo, la gente muy, muy poderosa, que es la que toma las decisiones que mueven el sistema mundial, esa gente está produciendo propaganda
que muy efectivamente percola a través de los medios, incluyendo los medios que la gente cree que son independientes, que realmente no son independientes, ¿no? Y entonces, a través de lo que yo llamo la administración de la realidad, porque eso es lo que ahora estudio yo. Por eso mi website se llama The Management of Reality. Que lo vamos a poner. Sí, ponlo, porfa. Porque vale la pena que lo visiten. Sí, claro, ponlo. Pero esa administración de la realidad se hace para convencer a la gente de odiar al pueblo judío. Entonces, sí hay una relación entre lo que hace la gente de hasta arriba y lo que piensa la gente de hasta abajo. Pero sería un error ponerlos a todos en la misma canasta, porque los que están hasta arriba produciendo la propaganda, pues son cínicos, saben lo que están haciendo, saben que están diciendo un montón de mentiras. La gente de abajo cree que está aprendiendo sobre el mundo, cuando en realidad le están envenenando la cabeza con teorías de conspiración en contra de los judíos, ¿no? Diciendo que los judíos supuestamente son muy poderosos y les dicen que los judíos controlan los medios y los bancos y que los judíos controlan la política exterior de Estados Unidos y la gente el antisemitismo es tan viejo, es un componente tan fundamental del proceso de transmisión cultural en Occidente. Y la propaganda es tan contundente, es tan repetitiva, tan dominante, tan omnipresente, que a la gente le cuesta, o sea, la gente deja de ver el mundo. La gente ya nada más ve la narrativa que le están vendiendo, porque si tú te detienes tantito a ver el mundo, pues es imposible que los judíos controlen los medios. Bueno, de hecho, el 7 de octubre Israel está perdiendo la guerra por los medios. Pero ese es mi punto. Entonces, si tú te detienes a observar el mundo tantitito, es obvio que los judíos no pueden estar controlando los medios. ¿Por qué? Porque todo mundo cree que Israel está oprimiendo a los árabes palestinos. ¿Cómo es posible que todo mundo tenga una narrativa, una percepción del mundo que desprestigia por completo al Estado judío y que al mismo tiempo sean los judíos los que controlan los medios? Esto obviamente es una paradoja, porque la gente no tiene ninguna oportunidad de percibir el mundo. Nadie de nosotros percibe el mundo. Tú no lo percibes, yo tampoco. Nadie lo percibe. Lo único que percibimos, lo único que atestiguamos de primera fuente es lo que directamente vemos en el espacio físico que compartimos con nuestros propios ojos. Y ya, a ti, te estoy atestiguando a ti. Y a la gente que está en el estudio. Y salgo y veo algunas gentes en la calle, pero pues tampoco aprendo mucho sobre ellos, los veo de pasada, ¿no? Y veo un poco la ciudad, etcétera, pero casi nada. Entonces, si yo quiero construir un modelo de lo que está pasando inclusive en mi ciudad, ya deja tú Israel, lo que está pasando en mi ciudad, todo eso me viene de los medios. Todo eso viene de lo que yo escucho en la radio, veo en la televisión, leo en los diarios. Y los chismes que escucho de la gente que consumió artículos o vio programas que yo no vi. Y de todo eso construyo mi modelo del mundo y creo que lo estoy percibiendo. La gente de veras cree que está viendo el mundo. No estás viendo nada. Todo tu modelo de todo, absolutamente todo lo que está pasando en el planeta, todo te viene a través de los medios. Entonces, si los medios construyen casi por completo nuestra percepción del mundo, nuestro modelo del mundo, es imposible que sean los judíos los que los controlan. Si todo mundo tiene la proporción de gente que tiene una interpretación del mundo que desprestigia por completo a los judíos es altísima. Si los judíos controlaran los medios, pues obviamente tendríamos una mejor opinión de los judíos. El antisemitismo no sería tanto problema. Pero la gente no se detiene a pensar esto, ¿ves? No se detienen a pensar. No se detienen a pensar tampoco en el proceso histórico, porque este tropo cultural, este estribillo que escuchan los occidentales una y otra vez de que los judíos controlan los medios, controlan los bancos, controlan los gobiernos, controlan la política exterior de Estados Unidos, todo ese rollo, todo ese conjunto de memes, ese complejo de memes que viajan juntos todos, ¿no? Como paquete. Eso estaba sonando durísimo en todo el planeta antes de la Segunda Guerra Mundial.
había una propaganda que todavía se vende muchísimo, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que había sido creada ahí a mero principio del siglo XX, que hacía todas estas acusaciones en contra de los judíos. Y la gente lo creía. Y esto alimentó muchísimo el proceso que produjo el Holocausto, porque la gente acabó muy asustada de este poder clandestino que supuestamente tenían los judíos por todos lados, ¿no? Después de siglos de haberlos estado matando, ¿no? Después de siglos de esta conciencia cristiana de que los judíos mataron a Dios, entonces me voy a ir a vengar con los judíos, ¿no? Que tengo al lado en mi generación y que había producido todas esas matanzas. Pues claro, tú les vendes una nueva mentira sobre los judíos y esta gente está lista a creerla. Llevan siglos temiendo y odiando a los judíos que mataron a Dios, imagínate, ¿no? Entonces tú les vendes esta nueva mentira a principios del siglo XX y se consumió como pan caliente. Pero fíjate nada más, el Holocausto fue la refutación total de esta mentira. Porque cuando los nazis alemanes empezaron a organizar a los europeos para exterminar al pueblo judío, ninguna de esas instituciones que los judíos supuestamente controlaban los defendió. Al contrario, estas instituciones, incluyendo los gobiernos de Occidente, que se suponía que todos estaban en manos de los judíos, todos colaboraron con el proceso de la máquina de muerte nazi. Inclusive las democracias que estaban afuera de la zona de control nazi colaboraron, porque al principio Hitler trató de expulsar a todos los judíos. Su primera estrategia no fue matarlos a todos, los trató de expulsar, trató de ponerse de acuerdo con las democracias para que los recibieran. Hubo un proceso diplomático iniciado por Hitler para ver si había una manera de que él los echara y los recibieran, y ya se deshacía de los judíos. Y las democracias occidentales se rehusaron a recibirlos. Estuvieron colaborando con el proceso de Hitler, ¿no? Entonces, nada, absolutamente nada estaba bajo el control judío. Eso es obvio. Fueron muy fáciles de matar. Esto es lo más asombroso de Shoah, de lo que llamamos el Holocausto, la solución final nazi, es lo fácil que fue. Lo fácil que fue, porque hubo muy poca resistencia de las poblaciones europeas. Al contrario, hubo muchísima colaboración con el programa de los nazis, ¿no? Entonces, ¿eso qué demuestra? Demuestra que todas estas acusaciones de que los judíos controlan todo, pues eran falsas. Pero a pesar de que ya hubo una demostración, ya sucedió el Holocausto, ya sucedió Shoah, las afirmaciones de los protocolos fueron totalmente refutadas, no importa. No importa. Entonces termina la guerra, estamos en la posguerra y otra vez todo el mundo cree las mismas tonterías. Y están viendo que hay un desprestigio total del Estado de Israel, porque todo el mundo tiene en la cabeza esta idea de que supuestamente los israelíes están oprimiendo a los terroristas estos, y no se dan cuenta que no puede ser posible que los judíos al mismo tiempo controlen los medios. La gente no se da cuenta, porque el antisemitismo resiste al pensamiento crítico, claro. Fíjate, esto es escalofriante, pero el antisemitismo para muchísima gente es fuente de significado. Pero por supuesto. Y entonces se tienen que sentir identificados con algo también. Y se identifican con su odio hacia el pueblo judío. Odiar al pueblo judío les sube el ánimo. Haber descubierto que el pueblo judío es el villano y sentir que el mundo a tu alrededor te está dando permiso de maldecirlos y de odiarlos, todo eso a mucha gente le da significado. Su vida se vuelve entonces, adquiere propósito. Y esto es escalofriante y esto es peligroso. Es muy peligroso. Esto es lo que vuelve al antisemitismo tan resistente al pensamiento crítico. La gente no quiere hacer pensamiento crítico si las vas a hacer cuestionar su antisemitismo, porque se estaban alimentando de su antisemitismo. Entonces, no es simplemente cambiar de opinión, es una pérdida para ellos tener que abandonar ese modelo del mundo donde el judío es el villano. Es una pérdida psicológica, moral para ellos, ¿ves? Entonces, eso vuelve al antisemitismo muy difícil de combatir y realmente es escalofriante. 2 preguntas que yo creo que vamos a poder responder más adelante en lo que vamos a platicar. La primera pregunta que habíamos hecho es,
¿qué fue primero? ¿La idea de la creación de un Estado palestino o la idea de la creación de un Estado judío? Ok, entonces, lo que ahora es el Estado de Israel y zonas aledañas, no nada más eso, sino toda la zona de Oriente Medio, antes de 1917 era posesión del Imperio Otomano. ¿Ok? En el Imperio Otomano no había ninguna Palestina. No había ninguna demarcación política ni regional. O sea, no había ninguna frontera administrativa que identificara ninguna Palestina. Ni tampoco había una tradición local de referirse a ningún territorio como Palestina. Ni había tampoco, obviamente, por lo tanto, una población que se autoidentificara como palestinos. Nada de eso había. Eran árabes y ellos pensaban que estaban en un lugar que se llamaba Bilad al-Sham, que pues es más o menos como decir Siria, ¿no? Y nadie hablaba de Palestina. Palestina es un término que se usaba en Europa, porque es una tradición romana referirse a esa zona como Palestina. Y pues las sociedades europeas se consideran herederas intelectualmente del Imperio Romano, y entonces muchas tradiciones del Imperio Romano continuaron en Occidente, y una de esas fue referirse a ese lugar como Palestina. Entonces, cuando el Imperio Británico logra negociar en la Liga de las Naciones que le den ese territorio para controlarlo, una vez que lo pierde el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano se había aliado con los imperios alemanes en la Primera Guerra Mundial, y pues ese bando, que es el bando del ¿cómo les decían? Les decían l'Entente, ¿no? Les decían no me acuerdo cómo le decían esta alianza en la Primera Guerra Mundial, pero en fin, ellos perdieron, no son el eje, esa es la Segunda Guerra Mundial, pero ellos pierden los alemanes y pierden los turcos todos juntos. Entonces, pues los otomanos pierden todos esos territorios en 1917 y ya se lo queda el Imperio Británico, y entonces le ponen el nombre Palestina. Entonces, se lo sacaron de la manga los británicos. Le vamos a poner el mandato británico de Palestina. ¿Y qué fronteras tenía que tener Palestina? Pues nadie sabía. Pues Palestina no tenía ninguna realidad histórica. Los británicos decían Palestina, como decían otros europeos, decían Palestina, porque los antiguos romanos habían querido borrar cualquier conexión de los judíos con esa zona, porque los romanos acababan de cometer genocidio. Este es el siglo II. El año 135 es cuando los romanos finalmente derrotan a Simón Bar Cosiva, conocido también como Bar Kokhba. Y con eso concluyen el gran genocidio del pueblo judío de la antigüedad. Y después de concluir ese genocidio, los romanos querían hacer una limpieza étnica completa. Y entonces destruyeron la ciudad de Jerusalén, construyeron encima una ciudad griega, la llamaron Aelia Capitolina, le cambiaron el nombre, prohibieron la entrada de judíos a la zona durante un buen tiempo, y a lo que había sido Judea, el país de los judíos, y antes el reino de Judá, también país de los judíos, le cambiaron el nombre y le pusieron Siria-Palestina. Entonces, de ahí viene el nombre Palestina, de que los romanos, Palestina en términos políticos quiere decir aquí no hay judíos ni se permiten. Eso es lo que quiere decir Palestina, ¿ves? Para eso inventaron el término los romanos, para decir esto es otra cosa, no es el país de los judíos. O sea, nunca hubo una historia sobre si pudieras reclamar el territorio por antigüedad, no aplica. Eso es lo que querían los romanos. Los romanos querían que se olvidara todo el mundo de que ese era el país. Que los borraran de la historia. Exacto. Entonces le cambian el nombre a la ciudad, le cambian el nombre a Judea. De ahí viene. ¿Y qué quiere decir? Palestina quiere decir tierra de los filisteos. Eso es lo que quiere decir. Pero para cuando los romanos inventan este nombre de Siria-Palestina, que le pusieron ahí, para entonces, para esa fecha, los filisteos ya habían desaparecido de la historia hacía mucho tiempo. Los filisteos básicamente son griegos. Eso es lo que son griegos.
Entonces, de ahí viene, no tenía esto ninguna realidad para los musulmanes. En el Imperio Otomano no había nadie que se dijera palestino, no había ningún lugar que se llamara Palestina. Y entonces, pues los británicos, como te estaba diciendo, no sabían qué fronteras darle. Nadie sabía. Entonces lo estaban inventando. Entonces, en 1920, pues agarran y dibujan, ¿no?, un territorio, se lo sacan de la manga. Ese territorio incluía todo lo que hoy es el Reino de Jordania y lo que hoy es el Reino de Israel, juntos. ¡Pum! Y dicen, esto va a ser Palestina. ¿Ya? La inventaron en 1920. Pero te das cuenta lo arbitrario de este acto de bautismo británico cuando estudias tantito más y ves que 2 años después, en 1922, le cambiaron la definición a Palestina. Entonces, 2 años después los británicos dijeron, no, siempre no, eso no es Palestina. No, Palestina va a ser nada más esto. Y entonces redibujaron y se quedó como Palestina más o menos casi exactamente correspondiendo a las fronteras actuales del Estado de Israel. Y todo lo que es el Reino de Jordania lo separaron y dijeron, no, eso no era Palestina, eso es Transjordania. ¿Qué quiere decir Transjordania? Nada. Es un nombre que inventaron los británicos. Nadie se refería a ese lugar como Transjordania. Ese nombre nunca había existido. ¿Qué quiere decir? Del otro lado del Jordán. Eso es todo lo que quiere decir. Si tú estás parado cerca del Mediterráneo, ¿no? Estás parado al oeste del Jordán, pues entonces Jordania es Transjordania. O sea, está del otro lado del río Jordán, ¿no? Pero nunca nadie le había dicho Jordania ni Transjordania a eso. ¿Ok? Entonces, el reino de Jordania tiene un nombre que inventaron los británicos. Y Palestina también es un nombre que inventaron los británicos. Bueno, pues resulta que como no había ninguna población ahí que se autonombrara palestinos y como la Liga de las Naciones le había dado el control al Imperio Británico de ese pedazo de tierra que bautizaron Palestina, bajo la condición de que los británicos ahí ayudaran a crear una patria judía, porque esa fue la condición que puso la Liga de las Naciones. Y empezaron a llegar judíos sionistas para construir esa patria judía. Entonces los judíos sionistas decían que ellos eran palestinos. En ese momento histórico, primera mitad del siglo XX, no había ningún árabe que dijera yo soy palestino. Los que decían yo soy palestino eran los judíos sionistas. ¿Por qué? Porque la Liga de las Naciones había dicho que el mandato británico de Palestina era para una patria judía. Entonces los judíos sionistas decían, bueno, pues así como los franceses son de Francia, pues los judíos somos de Palestina y entonces somos palestinos. Ellos eran los únicos que decían yo soy palestino. El diario de los judíos en Jerusalén, el más importante del diario de los judíos, se llamaba el Palestine Post. El Palestine Post. Porque los judíos sionistas decían nosotros somos los palestinos. Nadie de los árabes dijo yo soy palestino antes de 1964, que es cuando se crea la Organización para la Liberación de Palestina. Ya se había creado el Estado de Israel. Y nadie decía del lado árabe yo soy palestino. Hasta 1964. Entonces tú me preguntas, ¿qué fue primero? ¿La idea de un Estado judío o de un Estado palestino? Obviamente la idea de un Estado judío. Si ni siquiera había alguien diciendo yo soy palestino del lado árabe antes de 1964. Y ahí te va lo más chistoso. Cuando empezó ese proceso de administración de la realidad, de crear el pueblo árabe palestino, a partir de 64, en el acto de crear a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, el grupo de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, pues hicieron una constitución, ¿cierto? Hicieron una constitución para este nuevo órgano, la OLP. Y en la constitución de la OLP, pues les tocaba definir Palestina. O sea, ¿qué es lo que van a liberar? ¿No? Ellos tienen que decir qué fronteras tiene el territorio que ellos reclaman
que se supone que van a ir a liberar porque se los quitaron, según ellos, etcétera, ¿no? Y el artículo que define Palestina en la Constitución original de la Organización para la Liberación de Palestina dice que Palestina tiene las fronteras que se le ocurrieron al Imperio Británico. Oye, pero qué cosa más increíble. Entonces, el pueblo milenario árabe palestino tiene que preguntarle a los infieles colonialistas extranjeros qué fronteras tiene su patria ancestral. No me puedo imaginar ningún absurdo más grande. Eso demuestra que no había ninguna Palestina. El hecho de que la Organización para la Liberación de Palestina, en su constitución original, defina Palestina como la cosa arbitraria que definió el Imperio Británico, demuestra que no había ninguna Palestina. No existía. Pero se pone mejor, porque no solamente tenían que darle la autoridad a los británicos de decir que es Palestina, porque no había de otra. Tenían que decidir cuál de las dos definiciones, porque hubo dos. ¿Es la definición de los británicos de 1920 o la definición de los británicos de 1922? ¿Cuál vas a adoptar? Y tú podrías haber pensado, bueno, pues si estás reclamando territorio para tu pueblo, pues vas a pedir la definición más grande, ¿no? No. Dijeron que la definición de Palestina era la segunda, después de que los británicos le quitaron 3/4 partes de su territorio a Palestina. Esa fue la que dijeron es la correcta. Y se pone todavía mejor. Pusieron otro artículo en la Constitución para decir que precisamente los territorios de Judea, Samaria y Gaza no entraban en la definición de Palestina. Entonces dijeron, Palestina, según ellos, corresponde a la segunda definición de los británicos, la más chiquita, la de 1922, con la excepción de los territorios de Judea y Samaria y Gaza, porque esos territorios, esos sí no son parte de Palestina, según la constitución original de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Por qué excluyeron los territorios de Judea y Samaria y Gaza, que son los que se supone que ahora reclaman como la tierra ancestral palestina? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esa fecha, 1964, los territorios de Judea y Samaria eran controlados por Jordania y el territorio de Gaza era controlado por Egipto. Entonces, reclamar Judea y Samaria y Gaza en 1964 no hubiera sido reclamarle territorio a los judíos. Hubiera sido reclamarle territorio a los jordanos y a los egipcios. Y toda la idea de crear a la OLP era fastidiarse a Israel. No tenía nada que ver con conseguir una patria para nadie. Todo esto es un espejismo, es una alucinación. ¿Cómo le dicen? Psychological warfare, es guerra psicológica. Esto es lo que es. Entonces, como Judea, Samaria y Gaza estaban en manos de los árabes y la creación de la OLP era una jugada de ajedrez de todos los árabes juntos para fastidiarse a Israel, pues obviamente que la OLP reclamó nada más los territorios que correspondían exactamente a las fronteras que en ese momento controlaba Israel. La demostración de todo esto es que la OLP cambió la definición de Palestina en 1968. En 1968, la OLP agarró y dijo, tenemos que reformar ahora la Constitución, y la reformaron y cambiaron la definición de Palestina. Y en la Constitución de 1968, ahora sí estaban reclamando los territorios de Judea, Samaria y Gaza. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre 1964 y 1968 para cambiar la naturaleza territorial de Palestina? Para la OLP, la guerra de 67. Eso es lo que pasó, porque en la guerra de 67, que fue como la de 48, una guerra genocida, los árabes anunciaron que iban a tratar de exterminar a los judíos, pero los judíos ganaron en 6 días, una cosa milagrosa, asombrosa, y terminaron controlando, entre otros, los territorios de Judea, Samaria y Gaza.
Entonces, en 1968, como ya no se trataba de reclamarle territorio ni a Jordania ni a Egipto, ahora sí la OLP reforma su constitución para nuevamente cambiar la definición de Palestina y reclamar exactamente el territorio que ahora controlaban los judíos. Porque nada más se trata de eso. Se trata de fastidiar a Israel. Después de todo este contexto, yo creo que ahora se puede entender mucho mejor de dónde viene el 7 de octubre. Porque pareciera que el 7 de octubre es la fecha en la que Israel da a conocerle al mundo que está oprimiendo al pueblo palestino, cuando ha sido al revés toda la historia. Bueno, por eso la información sobre Haj Amin al-Husseini es tan explosiva. Por eso los antisemitas que controlan el sistema mundial no podían tolerarme en la Universidad de Pensilvania si yo iba a estar publicando la historia de Husseini. Porque si el padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador del pueblo judío europeo, eso pone de cabeza el modelo que nos vendieron. El modelo que nos vendieron es que los israelíes oprimen a los árabes palestinos. La realidad histórica es que el movimiento árabe palestino exterminó al pueblo judío europeo, aliado con los nazis. Esa es la realidad histórica. Y la organización que metieron al Estado judío después de la guerra es la organización que creó el exterminador nazi del pueblo judío. Eso no lo puedes describir como opresión de los israelíes hacia los palestinos. ¿De qué están hablando? Este es un ataque árabe, musulmán y nazi contra el Estado de Israel, contra el Estado judío, el Estado que fue creado para proteger al pueblo judío de los exterminios, porque en todos lados los exterminan. Pero los occidentales no han terminado. Los occidentales ya parece que estamos salivando para producir otra nueva gran matanza antijudía, pero no son la mayoría. Es una minoría. Es una minoría muy ruidosa, y es importante que los occidentales de buena voluntad levantemos la voz y digamos que no estamos de acuerdo y nos pongamos del lado de Israel, porque este es un punto que yo repito hasta el cansancio, pero es bien importante. Es bien importante que hagamos todo esto y combatamos el antisemitismo y defendamos al Estado de Israel, pero no como un favor hacia los judíos o una caridad hacia los judíos. Porque lo que yo he podido ver en mi estudio de la historia, porque me he vuelto un obsesivo de entender la gran matanza de judíos, porque la gran matanza de judíos es el fenómeno sociológico más estable de la civilización occidental, ¿no? Todo cambia en Occidente, la cultura, la religión, la economía, la política, todo cambia, y además dramáticamente, pero siglo tras siglo tras siglo, a pesar de todos estos cambios, se organiza cada siglo una gran matanza de judíos, ¿no? Entonces, y esa regularidad tiene un aspecto muy interesante. En los 2.500 años de historia que yo estoy estudiando, bueno, ahora estoy estudiando 4.300 años de historia, pero los 2.500 años que primero empecé a estudiar, que son los que en donde el pueblo judío está teniendo un impacto tremendo en todo Asia Occidental. En esos 2.500 años, cada vez que se organiza una gran matanza de judíos, que como te digo es cíclico, los que están organizando la gran matanza de judíos están organizando también la esclavitud del resto de la población. ¿Ok? La gente que organiza grandes matanzas de judíos, ahí están los nazis, en el siglo XX. La gente que organiza grandes matanzas de judíos tienen una ideología totalitaria y se dedican a esclavizar a todo mundo. Ahí están los nazis, muy obvios. Mataron más de 64 millones de no judíos, ojo, no judíos, y esclavizaron a cientos de millones de no judíos. Los nazis estaban aplastando a todo mundo. Crearon una guerra mundial, ¿no? La gente, ¿qué les pasa? ¿Quieren estar de ese lado? Si los nazis estaban matando a tus abuelos, cuate. ¿Ya se te olvidó? 64 millones de no judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. No judíos. No eran judíos. Los mataron los mismos antisemitas.
y cientos de millones de no judíos fueron esclavizados por los mismos antisemitas, ¿no? Entonces, combatir el antisemitismo es tu propia autodefensa. Si esos vienen por ti, como vinieron por ti los nazis, vienen por ti como vinieron por ti los boyardos, los aristócratas del imperio zarista, que estaban esclavizando absolutamente a todo mundo al mismo tiempo que organizaban grandes matanzas de judíos, ¿no? Vienen por ti los inquisidores medievales. Los inquisidores medievales convirtieron a todo mundo en un esclavo. La gente, todas las poblaciones europeas que vivieron bajo el yugo de la Inquisición tenían prohibido pensar. No podían pensar ninguna cosa que no fuera autorizada por el Papa. Por una sola persona en la pirámide social de toda Europa. Esos eran los inquisidores. Y si se te ocurría salirte del huacal, te quemaban vivo. Juntaban leña y te quemaban vivo. Y esos estaban organizando grandes matanzas de judíos. ¿Qué somos imbéciles? ¿Queremos otra vez que nos conviertan en esclavos? Te vas para atrás. Los romanos organizaron un enorme genocidio de judíos que los historiadores que lo estudian consideran que asesinó más judíos en términos proporcionales, inclusive que Adolfo Hitler, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo los romanos? Que no les creas a la gente que te educa en las escuelas, que la República Romana, que no sé qué, que era una evolución de la democracia griega, que supuestamente era democracia. Todo eso es mentira. Los griegos estaban esclavizando a todo el mundo y los romanos también. Y tanto los greco-macedonios como los romanos estaban exterminando judíos. Esto es perfectamente consistente, ¿no? ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que están empezando a vivir esto porque no tienen toda... Ahora que ya diste muchísimo contexto hacia atrás, a las personas que están viendo esto y que están aprendiendo todo esto, ¿qué consejo les darías en cuanto a su postura? Porque hay mucho... O sea, creo que a lo que dices que es importante es... Y me gustaría ver si tú nos puedes hablar un poco de eso breve. No sé si entendí esta pregunta. Antes de pasar a la pregunta es... ¿Qué significa River to the Sea? Primero, okay. From the River to the Sea. Sí, claro. Y después, ¿qué le dirías a una persona que hoy, vamos a aterrizarnos a la época de hoy, sí, publica sin saber Free Palestine y From the River to the Sea? Bueno, déjame empezar por el segundo. Entonces, Free Palestine es una idea que tiene la gente en la cabeza en Occidente porque creen que los israelíes están de alguna manera impidiendo la libertad de los árabes palestinos de organizarse en su propio país, en su propio Estado-nación, ¿no? Entonces, esta es la idea que tienen. Los judíos le arrebataron tierra a los árabes palestinos y no permiten la creación de un Estado árabe palestino. Y esta idea es falsa porque, en primer lugar, no había ninguna Palestina. En el predio que hoy llamamos el Estado de Israel, había tanto árabes como judíos. No es cierto que ahí no había judíos, ahí también había judíos. Y de hecho en algunas zonas eran una mayoría aplastante. Entonces tenemos documentos del consulado británico en Jerusalén del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, antes de que empezara el movimiento sionista, que decían que 3/4 partes de la población de Jerusalén eran judíos. Entonces ahí había judíos y había árabes, había de los dos. El país es de todos, no es de los árabes, es de todos los que ahí vivían. Y los que tienen el mejor reclamo son los judíos, porque si tú llegas a mi casa, yo tengo título de mi casa, yo vivo en mi casa, y tú llegas y me sacas con una pistola y me avientas a la calle y te quedas con mi casa, ninguna ley de ningún estado que se respete va a decir que ahora esa es su casa porque ya te sacó con la pistola. No. Todos los sistemas legales del mundo reconocen que esa sigue siendo mi casa y que este cuate es un usurpador y que la ley y la fuerza pública del Estado deberían de estar de mi lado para sacarlo y regresarme a mi casa. Todos los sistemas legales del mundo están de acuerdo en eso. Bueno, pues los judíos estaban en su estado antes del siglo I y II y llegaron los romanos, hicieron una serie de genocidios y los trataron de borrar de ahí. Y de todas maneras ahí sobrevivieron judíos y continuaron viviendo ahí, muchos regresaron. Y luego llegaron los musulmanes, hicieron una yihad
en el siglo VII empezó esto. Y otra vez los judíos fueron exterminados y los trataron de borrar de ahí. Y de todas maneras algunos judíos continuaron viviendo ahí y muchos regresaron, ¿no? Entonces, los que tienen el mejor reclamo son los que estaban ahí originalmente y fueron expulsados con violencia. Y esos son los judíos. Pero, ok, es de todos los que vivían ahí, árabes y judíos, ¿no? Pero no había ninguna Palestina. Los judíos no le quitaron tierra a nadie. Yo tengo la comparecencia de Haj Amin al-Husseini de 1937, porque a la mitad de lo que Husseini llamó la revuelta árabe, que fue su cuarto gran ataque terrorista contra los judíos del mandato, a la mitad de todo ese caos, los británicos, este es el caos organizado con armas que enviaba Adolfo Hitler, los británicos envían un comité de investigación al mandato británico de Palestina a averiguar qué demonios está pasando. Y eso lo presidía un político británico que se llamaba Lord Peel. P-E-E-L, Lord Peel. Se me olvida su primer nombre. Y estos llegaron ahí a investigar, hicieron comparecer a Haj Amin al-Husseini, que era el cabecilla de todo el terrorismo. Y le dijeron, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ustedes por qué están tan enojados? Escuchamos que hubo gente que dijo que les arrebataron tierra. ¿Les arrebataron tierra? Y ahí Husseini tenía que decir la verdad, porque el Imperio Británico, el poder más grande del mundo, había enviado un comité de investigación. Entonces, si él decía, sí, es que nos arrebataron tierra por la fuerza, pues lo iba a tener que demostrar. A ver, ¿y esto dónde pasó? ¿Y quién fue? ¿Y cómo lo hicieron? Y no podía. No podía decir eso porque no había pasado. Entonces Husseini contestó, porque se lo preguntaron, le dijeron, ¿a quién le arrebataron tierra? Y Husseini dijo, a nadie. Y el que lo estaba interrogando dijo, ¿cómo a nadie? Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces los judíos, ¿cómo adquirieron las tierras que están sembrando? ¿Cómo las adquirieron? Dicen, no, pues las compraron. ¿Cómo que las compraron? Entonces, ¿a quién se las compraron? No, pues a los árabes. ¿A qué? ¿A los terratenientes árabes? Sí, a los terratenientes árabes. Todo eso contestó Husseini. Y lo estuvieron pregunta y pregunta. Bueno, y le pusieron alguna presión a alguien. Los presionaron, les pusieron una pistola en la cabeza para que vendieran. De alguna manera los hostigaron, los amedrentaron. No, pues no. Así contestó. O sea que no es cierto. El propio padre fundador del movimiento árabe palestino testificó ante el Imperio Británico, que había estado de su lado todo el tiempo. Ellos lo habían convertido en el mufti, le habían dado un subsidio, lo habían ayudado a organizar su movimiento antijudío. Y ni siquiera en el contexto de sus padrinos británicos pudo decir, pues sí, es que hubo unos predios que nos vinieron a arrebatar. No pudo decir nada, porque no había sucedido. ¿Ok? Y lo más importante, se creó un Estado palestino y se propuso un segundo Estado palestino. Recuerda, no hay árabes palestinos en ningún lado que no sean los árabes en el predio que los británicos bautizaron como Palestina, porque no había ninguna Palestina. Entonces, los únicos árabes palestinos que pueden existir son los que creó en el acto de bautismo el Imperio Británico. Si les queremos dar realidad histórica, pues esos son, no hay más. ¿Ok? Y esos obtuvieron su primer Estado palestino cuando se creó el Reino de Jordania. Porque todo lo que es el Reino de Jordania había estado incluido en la primera definición del mandato británico de Palestina. Entonces ahí está ya el primer Estado árabe palestino. Y luego, en el año de 1947, terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, la ONU propuso crear 2 estados en lo que había quedado. Acuérdate que los británicos habían creado Transjordania, ¿no? Entonces eso ya no estaba parte de Palestina. Y en lo que había quedado, dijeron, ahí lo vamos a partir en 2. Entonces ya a los judíos les tocó 1/8 de lo que les habían prometido originalmente, y el otro 1/8 era para un segundo Estado árabe palestino. ¿Ok? No se propuso la creación de un Estado judío sobre Palestina. No hay tal. Sobre Palestina, definida por los británicos, se creó primero un Estado palestino, que es Jordania, y luego se propuso un segundo Estado palestino en lo que quedaba. Y un Estado judío. Las 2 cosas, en 47. Y los judíos, que les estaban ofreciendo ya 1/8 de lo que les habían prometido,
dijeron, bueno, pues con tal de que nos den algo, va. Y los árabes, liderados por Haj Amin al-Husseini, dijeron, ni más, no queremos un segundo Estado palestino. Lo que queremos es exterminar a los judíos. Lo dijeron en voz alta. Azam Pasha, que es un protegido de Husseini, que era en ese momento el secretario general de la Liga Árabe. La Liga Árabe es una creación de los británicos. Y este Azam Pasha, en voz alta, a medios, antes del ataque, dijo, vamos a exterminar a los judíos en Oriente Medio. En lo que es el mandato británico de Palestina. Si ellos si ellos aceptan el Estado que les está ofreciendo la ONU, los vamos a exterminar. Lo dijo en voz alta. Y este es un protegido de Husseini. Husseini lo había hecho a este. Y entonces Husseini, hablando por los árabes palestinos, dijo, no queremos ese Estado. Entonces, ¿a qué horas arrebataron los judíos? No les arrebataron nada. Les estaban regalando un segundo Estado árabe palestino y ellos dijeron que no lo querían. Entonces ahí la primera. La primera, desde ahí, Free Palestine está malentendido. Todo el modelito que dice tienes que liberar a Palestina es un absurdo. ¿De qué los vas a liberar? Nadie nunca les quitó nada. Nunca nadie se sentó sobre su territorio. Nadie les impuso nada. Les regalaron 2 estados. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Bien. La otra cosa que tiene la gente en la cabeza y que gritan es esto que dices tú, de from the river to the sea, desde el río hasta el mar, que Palestina tiene que ser libre desde el río hasta el mar. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo desde el río Jordán, bueno, los que entienden, porque mucha gente lo repite como perico y no tienen ni idea de qué río están hablando ni nada. Pero los que sí saben lo que están gritando, están hablando del río Jordán, que es la frontera entre Israel y Jordania, y están hablando del mar Mediterráneo. Entonces, si tú liberas Palestina desde el río Jordán hasta el mar, pues en realidad lo que estás haciendo es destruir el Estado de Israel, porque eso es lo que hay entre el río Jordán y el mar, es el Estado de Israel. Entonces, una Palestina libre desde el río hasta el mar... O sea, no solamente quieren ese terreno, no. Exacto. Todo. Exactamente, porque lo que hay entre el río Jordán y el mar es el Estado de Israel. Pues entonces, no acaba en Dame Gaza, no. Exacto. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo que queremos destruir el Estado de Israel. Y eso, pues, obviamente, no es una posición política pro-palestina. Eso es una posición antisemita, claro. Vamos a destruir el Estado judío, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber lo que significan estas frases. Si la están repitiendo sin entender, ok, dejen de hacerlo. Aquí estuvo ya la clase de historia para que... No, increíble. O sea, creo que yo que ya conocí un poco de la historia, me quedo todavía pensando en muchas cosas más y te agradezco como siempre, porque siempre, o sea, nos abres los ojos a todos. No, hombre, pues tú sí haces un management of reality de verdad. Bueno, yo no trato de hacer ningún management of reality. Yo simplemente, al contrario. Lo enseñas. No. Enseñas la realidad. Eso, pero es que los que están administrando la realidad son los que controlan el sistema de significados. Yo simplemente estoy tratando de reconstruir lo que sí ha pasado, comparando lo que escuchamos en la propaganda de los medios y lo que dice la documentación histórica, ¿no? Entonces, yo no estoy haciendo ninguna administración de la realidad. Yo estoy simplemente tratando de establecer la realidad científicamente. Por supuesto que yo me puedo equivocar. En cualquier cosa que yo digo puede estar equivocada y lo que yo hago es invitar a mis lectores al proceso científico. Entonces, si alguien cree que yo cometí algún error en alguna afirmación, en lo que sea, pues mis lectores se pueden comunicar conmigo. Todos están invitados a enviarme la documentación que ellos creen. ¿Cómo te podemos encontrar? Me encuentran en managementofreality.com. Esa es la matriz. Y hasta arriba van a haber botones que los llevan a los distintos contenidos, a artículos, cursos, libros, videos. Y cursos ahorita no hay nada para consumir, pero estamos a punto de liberar el primer curso empaquetado. Denos 2 semanas, yo creo que máximo, ya Bien. Sale. Yo creo que para cuando salga el episodio ya va a estar. ¿Tú te tardas 2 semanas? Más o menos. Bueno, entonces para cuando salga esto ya pueden checar si lo dimos de alta. Y ese es un curso empaquetado sobre el tema de, si quieres luego en otra ocasión hablamos de ese tema que a mí me divierte mucho hablar de esto, es el tema de la gran contienda
de la historia de Asia Occidental, que incluye Europa, ¿no? Es un sistema muy grande que incluye todo Mesopotamia y Irán y todo esto hasta el Atlántico, ¿no? Todo eso es Asia Occidental. Y en ese cachotote del mundo ha habido un sistema coherente durante 4,300 años que yo llamo el sistema del semitismo contra el antisemitismo. Y esto es más viejo inclusive que el pueblo judío. Antes de que hubiera pueblo judío, había pueblos semitas, como el pueblo judío, que también es un pueblo semita. Había pueblos semitas en Mesopotamia inventando una ideología en la cual el objetivo civilizacional es producir cada vez mejores leyes para proteger a la gente común, para que no haya violencia, para que la gente esté protegida, para que no haya opresión. Entonces, y de ahí sale el judaísmo, de ahí sale el pueblo judío. Pero esto es más viejo, es un sistema muy interesante, y una vez que adoptas este modelo del semitismo versus el antisemitismo, puedes explicar todos los 4,300 años de historia política de Asia Occidental, incluyendo los eventos del 7 de octubre de 2023, todo acaba enmarcado en un mismo modelo causal que nos ayuda a entender estos procesos en los que estamos atrapados. Y una vez que los empezamos a ver, empezamos a darnos cuenta también cómo podemos trascenderlos. Ese va a ser el siguiente, entonces. ¿El siguiente qué? Episodio. Ah, bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero bueno, pues una vez más, Francisco, te agradezco por traer la realidad al mundo terrenal y por ayudarnos a hacer una parte de la chamba para empezar a entender cómo son las cosas. Pues gracias por invitarme, me divertí mucho. Al contrario, es tercer episodio, o sea, por algo te sigo invitando. Muy contento de tenerte aquí, gracias. Nos vemos hasta el siguiente. Órale.